La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Casiari, lo que importa es el mensaje. Cuando empezó la Guerra de las Malvinas yo no sabía que existía Borges. Solamente sabía que estaba por empezar el Mundial de España. Es más, cuando empezó el Mundial de México 4 años después, yo tampoco había leído nunca a Borges, que se estaba muriendo en Ginebra, casi al mismo tiempo que Maradona le hacía el segundo gol a los ingleses. Pero más tarde, cuando por fin leí a Borges, empecé a mirar a Inglaterra de otra manera. Y desde entonces, cada 2 de abril me pasa lo mismo. Intento imaginármelo, al ciego, una mañana como la de hoy, pero de hace 32 años, haciéndose leer los titulares de los diarios. No me resulta muy complicado sospechar su desconcierto al conocer la noticia de la guerra, su primera ironía verbal, su posterior desconsuelo. Un hombre ya viejo, ciego, amante confeso de Inglaterra y de Buenos Aires, se entera por los diarios que empezó una guerra entre sus dos pueblos. Yo tenía 11 años. Mi hermana Florencia tenía 8. Fueron meses de comunicados por la tele, de escudos argentinos en las pantallas. Después de cada comunicado oficial, mi hermana, que era chiquita, miraba a mi mamá y preguntaba: ¿y eso es mejor o peor? Para entonces, y hasta el 10 de junio de ese año, todo parecía ser mejor. Pero en ese lapso, entre el 2 de abril del 82, cuando todo empezó, y el 10 de junio en que el ejército argentino levantó la bandera blanca, el director del diario La Nación le pidió a Borges un relato sobre el conflicto. Un relato que se publicaría en la portada de la sección Cultura y que después, en 1985, también iba a aparecer en el último libro de Borges, Los Conjurados. Ese cuento, que en realidad es un poema en prosa, habla de la guerra de las Malvinas, pero sobre todo habla de nosotros, de esta raza y de este tiempo en el que vivimos. Cada palabra, cada coma y cada idea son perfectas, como suele pasar en Borges más seguido que en cualquier otro mortal. El poema se llama Juan López y John Ward. Juan López es un chico argentino al que le tocó ir a la guerra. John Ward es un muchacho inglés que también estaba en el sur. Pero prefiero leerlo textual, porque cualquier otra cosa sería un sacrilegio. Es cortito, dice así. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. Juan López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, John Ward en la ciudad por la que caminó el padre Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Ese es el pequeño poema que le dedicó Borges a la Guerra de las Malvinas. Les pido disculpas por leer en mi columna un texto ajeno, pero a veces no hace falta otra mirada. A veces la mirada del ciego es suficiente. No creo que nadie deba hacer más nada que recordar estas líneas hoy, 2 de abril, y repetirlas hasta que se haga de noche. Todo lo demás es redundancia. End of messages. Please leave your message after the tone.